Muy buenas tardes una vez más a todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Proclamando su Venida. Hermanos y hermanas, mis amigos y mis amigas, qué bendición. Si en su familia tienen la salud, si tienen el pan de la tierra, tenemos la seguridad que Dios está acompañando a cada uno de aquellos que con corazón sincero le invoca cada día. Hay una comunidad, vaya Señor, que se llama Altamira, y Altamira no es en México, es en el municipio de Namasigüe, en Choluteca. Jonatán González, su familia, son fieles televidentes del programa. Para Jonatán y su familia, gracias, muchísimas gracias por atendernos cada tarde, por compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Oramos y vamos a ir a la meditación que nos ocupa en esta hora. Padre que esté en los cielos, que su presencia es en todo lugar, bendito sea su nombre santo. Gracias, Señor, porque en su sabiduría nos dejó el libro sagrado, en su misericordia el plan de salvación, y en su poder nos sustenta día con día. Oramos por cada familia que le busca con confianza, que le presenta sus alegrías y gratitud, y que también, Señor, está presentando sus necesidades. Donde haya alguien que necesita protección, que sus ángeles estén allí para guardar y proteger. Donde está quebrantada la salud, Señor, que pueda tu mano sanadora llegar, tocar y devolver el gozo de la buena salud. Donde ocurran, Señor, las respuestas a las peticiones, que también se dé testimonio de que tú eres Dios, que somos tu pueblo y que cuando te invocamos tú nos escuchas y tú nos respondes. Quiero pedirte en esta tarde por todos aquellos que en el último tiempo han llevado un ser querido al descanso y se sienten tristes, para que esas familias sean consoladas y el vacío que quedó en esa casa sea llenado con la divina presencia del Señor Jesús. Danos pues ahora la dirección del Espíritu Santo para que ilumine el entendimiento y el estudio de la Santa Biblia se convierta en una bendición que prepare vidas para la eternidad. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre atendernos, Dios amado. Gracias por siempre respondernos en el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estamos estudiando el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y estamos precisamente en Hechos capítulo 20, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí hay dos maneras de explicar y de hacer entender este texto. La primera es que Lucas, el médico Lucas, habiendo investigado bien para colocar la historia en orden y que no se perdiera nada de la verdad, siendo un judío además, Lucas, coinciden los comentaristas de la Biblia, debió usar el método bíblico de contar los días, el método que usaron los judíos y los primeros cristianos. Y este método es el que viene desde la creación, que los días comienzan a la puesta del sol y terminan al siguiente día a la puesta del sol. O sea, las 24 horas de un día comienzan con la parte oscura, con la noche, y terminan con la parte clara del día. Si ese es el caso, esta reunión se realizó
en el primer día de la semana, estamos hablando en las primeras horas, o sea, lo que nosotros llamamos la noche del sábado, que viene a ser la primera parte del domingo, la parte oscura de las 24 horas del domingo, de la puesta del sol del sábado hacia adentro tuvo que haber estado esta reunión. ¿Sí me explico? Si Lucas no usó el método pagano, que es el método romano, de contar los días a partir de la medianoche. O sea, hasta en eso el mundo anda horas atrasado del verdadero conocimiento de la palabra de Dios, porque los días desde la creación vienen. Si usted lee en el Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y cuando se manda la observancia del sábado, dice, será de puesta de sol a puesta de sol vuestro reposo. Así que si Lucas utilizó el método bíblico, que es lo seguro, entonces esta reunión ocurrió viniendo del sábado adentro de las horas del primer día de la semana, en la parte oscura, en lo que nosotros llamamos la noche del sábado. Pero bien, hay algunos detalles que hablan de esa noche en el mismo capítulo. Por ejemplo, si uno sigue leyendo, esa reunión estaba ocurriendo cuando dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así que Eutico muere en el versículo 9 de ese capítulo. El versículo 10 nos sigue contando que Pablo descendió, que se echó sobre él, que lo abrazó, que dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, dice entonces, habló largamente hasta el alba y así salió. Note que esa es una reunión de toda la noche. Lo que indica claramente que si el doctor Lucas usó el método bíblico, que los días comienzan a la puesta del sol, esta reunión estaba ocurriendo durante la noche, en la parte oscura del primer día de la semana. ¿Por qué? El texto dice bien claro que la razón era porque Pablo iba a salir al siguiente día. Que se cree que estaban celebrando la Santa Cena. Hay evidencias en otros textos que hubo un tiempo que la celebraban todos los días. Pero en ningún lugar la Biblia tiene una declaración que coloque un día específico para celebrarla. Lo que sí dice la declaración, todas las veces que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces, pero si usted dice, no, yo no acepto eso, tuvo que haber sido el primer día de la semana, está bien. El texto ya dice claramente que el motivo de la reunión es porque Pablo iba a partir al siguiente día. Y claramente dice en los versículos siguientes que al amanecer, al alba, salió. Pero no dice el texto que el Señor lo declaró por eso día de reposo, al primer día de la semana, ¿no? Al primer día de la semana siempre lo llama, en las 8 menciones que tiene en el Nuevo Testamento, lo llama primer día de la semana. Y en el Antiguo Testamento lo menciona una vez, y fue la mañana y la tarde el primer día en la creación. Pero como día de reposo, reposado, santificado y bendito, aparece el séptimo día de la semana. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Entonces, avancemos. En la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16 y el versículo 2, hay otra mención del primer día de la semana. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice la declaración: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue,
no se recojan entonces ofrendas. Otro relato que menciona como una recomendación del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia en Corinto. Pablo les está diciendo que cada primer día de la semana pongan aparte algo según les haya prosperado, según les haya ido, para que cuando él llegue entonces no se recojan ofrendas. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo primero es que da la impresión que el primer día de la semana es el día que se hacen los preparativos para la semana. Y entonces se hace el plan de compras, el plan de gastos, el plan de suplir las necesidades, lo que hoy llamamos abastecerse, traer provisión, llenar la alacena. Yo sé cuántas palabras más podemos usar. El asunto es que Pablo está diciendo el primer día de la semana, cuando hagan su plan de compra, aparten algo. Mire que la declaración es bien específica. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, ponga aparte. No dice llévelo a la iglesia, no dice déjelo en la tesorería, ponga aparte algo. Guárdelo. Para que cuando yo vaya, dice, no tengamos que ir a recoger ofrendas, sino que lo tenga listo. ¿Por qué? ¿Para qué? Esa no es la ofrenda de tradición que siempre se recoge en el templo. Esa no es la ofrenda. Esta ofrenda, si leemos el contexto, era para enviarla a Jerusalén, a los más pobres de los hermanos en Jerusalén, porque había hambre, había escasez, había una crisis. Por eso es que yo insisto, hay que conocer la Biblia y hay que conocer la historia. Vea que esta ofrenda, no hay otro texto en las demás cartas donde Pablo esté diciendo el primer día de la semana se recogen las ofrendas. No. Fue un asunto específico escrito a la iglesia en Corinto. A la iglesia en Corinto. Que más iglesias participaron, sí, pero en las cartas del apóstol Pablo, la recomendación de apartar algo el primer día de la semana solo fue a la iglesia de Corinto. De Corinto. ¿Cómo vamos a ver allá en Romanos 14? Que aquel argumento de comidas y días, y aquel juego de palabras, que lo vamos a explicar, no está en las demás cartas, sino en la carta, en ese capítulo 14 de Romanos. Pero aquí no quiero confundirlo. Había hambre en el sector más pobre de Jerusalén y para ellos se estaba haciendo una colecta que al tener la lista se iba a enviar. ¿Quiere ver? Hechos capítulo 11, versículo 20. Hechos 11. Mucho relato de las cartas es fácil certificar o respaldar con el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos es la explosión de crecimiento en todos estos lugares. En todos estos lugares. Así que muchas veces las cartas tienen referencia que uno las puede respaldar acá. Hechos capítulo 11. Versículo 28 vamos a leer. Y dice, versículo 28, y levantándose uno de ellos, viene contando aquí un relato de las conversiones que ocurrían, dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y entonces, dice en el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Palabra de Dios. Se fija que el mismo Pablo que envió la solicitud de la ofrenda que debía apartar cada uno a los de Corintio, fue quien lo llevó
a los hermanos allá en Judea. Había que hambre. Se acordó que cada discípulo iba a dar algo según su capacidad. Y lo hicieron enviándolo a través de Bernabé y de Saulo. Así que ese texto de apartar algo cada vez era para esta situación específica y era en sus casas. Si usted dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con una ofrenda en el templo, está bien. Pero no dice que Dios bendijo, reposó y santificó por eso el domingo. No dice. Daniel 7:25 sí dice que el cuerno pequeño va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y eso lo vamos a ver porque ya el intento está bien puesto. Yo se lo voy a demostrar. Capítulo 5 de Hechos, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Vamos a ver qué dice acá la palabra del Señor. Hechos 5, versículo 42. Dice, porque este es el asunto también, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que el hecho de que le aparezcan en una reunión, el hecho de que le aparezcan que están partiendo el pan el primer día de la semana, es algo que la iglesia primitiva fue tan misionera que todos los días habían reuniones. Pero eso no cambió que el verdadero y único día de reposo guardado por el mismo Señor Jesús, guardado por la bienaventurada Virgen María, guardado por las otras mujeres y guardado por los apóstoles, guardado por la iglesia primitiva, y no hay ninguna evidencia que Dios haya autorizado a hombre alguno. Lejos de eso, sí hay prohibiciones bien claras para no quitarle ni añadirle a la Biblia. El sábado o el séptimo día de la semana siempre ha sido sábado o día de reposo, porque la palabra sábado solo significa reposo. Así que si estamos claros con esto, mire que el día de reposo no tiene que ver con la resurrección. ¿Se acuerdan que más o menos al final del tema anterior estábamos hablando de esto? ¿De qué? De que el día de reposo, su relación es con la creación. Su simbolismo, la razón de ser, es la creación, porque es el monumento de la creación, un monumento en el tiempo. De allí que Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, yo recuerdo una vez, estaba invitando para una campaña, y había una señora que después yo supe que la señora tenía 82 años, y esa señora estaba limpiando frijoles cuando yo llegué para hacer la invitación. Y le digo, señora, estamos invitándola, tenemos una campaña y vamos a comenzar esta noche. Y la pregunta que ella me hizo de entrada fue, ¿qué iglesia es? Y yo le dije, somos la iglesia adventista del séptimo día. Y me dijo, ustedes no comen el sábado. Y le digo, ¿cómo no? Si comemos, a usted le han dado mala información. Pero yo tengo una pregunta. Y me dice, ¿cuál pregunta? ¿Usted sabe quién fue el primero que guardó el primer sábado? Y dice, no. Y le digo, mire, si usted mirara en la Biblia que el primerito que guardó el primer sábado fue el mismo Dios, ¿usted guardaría el sábado? Y dice la señora, si yo veo que Dios lo guardó, sí, porque la verdad es que a mí nadie me ha enseñado de eso y yo no he aprendido de eso. Y entonces recuerdo por eso que fuimos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y graciosamente me gustó mucho porque la señora lo entendió bien, lo miró a bien, estaba en la noche en la campaña, cuando las campañas las hacíamos de 22 noches, y finalmente al cierre de la campaña se bautizó. Así que toda la gente que está metida en algún lugar, que se le ha enseñado mal lo del día de reposo, no significa que esa gente pertenece a ciegas allí. Muchos no han tenido suficiente luz, pero son sinceros y al tener suficiente luz, la declaración del Evangelio en Juan es clarito y dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene también traer. Mis ovejas oyen mi voz
Mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas me siguen. ¿Se da cuenta? Cuando la persona es sincera, lo llena de alegría ir viendo la verdad en vez de irritarlo. Le da gozo porque no tiene nada en contra de la autoridad de Dios, sino que no había conocido la autoridad de Dios. Ahora, el primer sábado termina la creación de este mundo. Se ha creado cielo, tierra, mar. Y se terminaron los 6 días de la creación. ¿Qué hizo Dios? Aquí es donde yo le mostraba a esta anciana y le digo, mira, el primero que guardó el primer sábado fue Dios. Dice la declaración: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice luego: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Palabra de Dios. Vean, amigos, vean, hermanos, vean, apreciados televidentes. Semana de la creación. Primer sábado de la existencia de este mundo. Allí no habían naciones para mencionar que el sábado era para alguien en específico. Dios y la primera pareja ya estaban ahí. Y dice 3 cosas del séptimo día que no las dice de ningún otro día de la semana. Dice que Dios lo bendijo, dice que Dios lo reposó y dice que Dios lo santificó. Alguien molesto me dijo el otro día, ¿y tiene alguna santidad el sábado? Eso dice la Biblia. Que Dios, si Dios lo santificó, Dios lo declaró santo. Y si Dios lo declaró santo, está santificado. No hay manera de quitarle la santidad que Dios le da. He tratado con personas que vienen y dicen, miren, y no puede ser cualquier día. Cuando yo me sienta cansado, yo puedo escoger el día con tal que se lo dedique al Señor. Mi amigo, con todo el aprecio que se le puede tener, no hay ni un versículo que diga que yo pongo la regla, que yo escojo el día. Mire, no miramos a Adán en el Edén, ni nos imaginamos a Adán en el Edén, diciéndole a Dios, Señor, ¿y por qué mejor no ponemos como señal aquel otro árbol? Si todos los árboles son iguales. El árbol que Dios dijo que era señal, ese era el árbol. Los árboles no eran diferentes. No tenía frutas distintas o qué sé yo. Los árboles son árboles. Pero el que Dios escogió para señal de lealtad entre Adán y Eva y él, ese tenía que ser. Ahora, amigos, pensemos, porque aquí viene un argumento harto generalizado. Todos los días son iguales. Y aparentemente todos los días son iguales. Nace el sol, se pone el sol, se pone de noche, amanece fresco, anochece con calor, qué sé yo. Aparentemente todos los días son iguales. Pero el hecho que su mujer se llame María y haya otro montón de Marías no significa que usted se puede acostar con todas las Marías. La única María con la que usted se puede acostar es con la que es su esposa. Con cualquier otra María es adulterio. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, lo que Dios apartó y lo declaró sagrado, lo apartó Dios y lo declaró sagrado. Cualquier argumento del hombre que lo lleve a hacer cualquier cosa con tal que sea para Dios, no se le olvide que ese es el culto de Caín. El padre de esa rebelión es Caín. ¿Por qué? Porque a Caín y Abel Dios les pidió un altar, un sacrificio, un cordero que no tuviera defecto.
Y Caín llevó de lo mejor, pero de lo mejor de la tierra. ¿Serían frutas o serían verduras? Pero eso no era lo que Dios le había pedido. Caín era ese religioso que dice, Señor, Señor, en tu nombre, pero no hace lo que Dios lo manda. Entonces no se vale. Dios no está sujeto. Miren, es que muchos creemos que Dios nos pide obediencia. Eso no es así. Dios nos manda obediencia. Porque Dios es Dios. Y pongámoslo bien clarito, no somos iguales. Que Él se anonadó, que Él dejó la gloria para venirnos a alcanzar, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Todo eso es verdad, pero Él es Dios. Y nosotros no podemos poner nuestra propia opinión en una cosa en la que Dios ya dijo que se tiene que hacer. Así que en la semana de la creación, Génesis 2 del 1 al 3, ya dijo que Dios reposó, santificó, bendijo el día de reposo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, monumento de la creación. Si leemos el mandamiento, que está en Éxodo 20, versículo 8 al 11, usted va a mirar cómo comienza. Éxodo capítulo 20. Y no se asuste porque los mandamientos los vamos a volver a leer todos, pero los vamos a leer en un momento, cuando vamos a compararlos, cómo están redactados en la Santa Biblia y cómo están redactados por la tradición en el catecismo. Y usted va a ver, y más, si usted tiene los dos libros en su casa, póngase a hacerlo. Dese cuenta que este no es un asunto de algunos textos del Nuevo Testamento que parece que dicen que el primer día de la semana es día de reposo. No, esos son argumentos ahí como quien dice un repello, pero eso no tiene ninguna validez para hacerlo día de reposo. Quien dice que tiene autoridad y que por esa autoridad que tiene se la pasó al domingo es Roma. Y usted tiene que elegir, yo tengo que elegir si a Dios como creador o al obispo de Roma como usurpador. Pero a alguien le estamos dando nuestra adoración. A alguien le estamos dando nuestra adoración. ¿Eso? ¿Ni qué? Capítulo 20 de Éxodo. Versículo 8. ¿Cómo comienza? Mire que ninguno de los otros mandamientos comienza así. ¿Cómo comienza? Acuérdate. La mayoría dice, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Casi todos empiezan con no. No tomarás el nombre del Señor. Son prohibiciones. El quinto que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el cuarto mandamiento, que es el más abarcante, si se fijan, está en el centro de los 10 mandamientos. Es el cierre de la tabla que habla de la relación vertical. Dios y el hombre y Dios, porque el horizontal es el hombre con el hombre. ¿De qué? Ya vamos a hablar de esto. Mire, el versículo 8, que es el cuarto mandamiento y va hasta el 11, comienza diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo, o es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y viene al punto de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra de Dios. Ahora, mis amigos, entendámonos, observémoslo. Dice las mismas palabras de Génesis en el capítulo 2. ¿Qué decía Génesis en el capítulo 2? Génesis en el capítulo 2 dijo que al cierre de la creación, el Señor reposó, bendijo y santificó el séptimo día. En el mandamiento simplemente dice,
acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque es algo que ya viene. Miren, yo me quedo sumamente sorprendido cómo el ser humano le sigue el juego a Satanás. En la Biblia solo hay 3 cosas que dice con toda autoridad que Dios las declara para él, que son santas, que no se las toquemos. El sábado, que empieza en Génesis 2. El diezmo, que su primera referencia es en Génesis 14. Y el cuerpo, que también viene desde la creación. Yo le he explicado a usted que desde que Dios creó a Adán y a Eva, les dio una dieta. ¿Se acuerdan de eso? La dieta de Adán y Eva antes del pecado, frutas y semillas. La dieta después del pecado, los vegetales. La dieta después del diluvio, permitió el consumo de animales, pero limpios. Pero el cuerpo del ser humano, el cuerpo del Hijo de Dios, dice Dios que le pertenece a Él. 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. Santo es el sábado, santo es el diezmo y santo es su cuerpo, morada del Espíritu de Dios. Vaya usted a saber que viene gente a pararse en los púlpitos y a decir, no, el sábado ya no, porque viene el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde viene el diezmo? Y porque al diezmo le dedican, dese en cuenta. Abra los ojos, mi hermano, que cuando usted se sienta frente a alguien que le dice que el diezmo es santo, es verdad, pero cuando le quite el sábado es un farsante. Con todo respeto, porque la mismísima santidad que tiene ese espacio de tiempo que Dios se reservó, la tiene el cuerpo que hay que proteger y la tiene el diezmo que hay que devolver. Las 3 cosas. ¿Por qué enseñar solo una? ¿Por qué pelear contra las otras 2? ¿Por qué? Vuelvo y repito lo que en otras ocasiones he dicho. Hay mucha gente leyendo la Biblia y enseñándola como el muchacho malcriado come arroz. También hay viejos malcriados que comen arroz así. La cebolla no me gusta, el chile dulce no me gusta, la zanahoria no me gusta. Terminamos comiendo bagazo pues. Pero en la salvación y en el alimento espiritual no se le puede dar bagazo al pueblo. No se puede, porque Dios nos va a llamar un día a cuentas. No autorizó Dios a un solo hombre, a nadie, el que le pueda quitar a los mandamientos de Dios. No se lo autorizó. Quien lo haga está cometiendo un sacrilegio, es un pecado de temeridad, es sentarse en el lugar y hacerse de Dios y hacerse pasar por Dios, pero oponerse a la voluntad de Dios es hacerle el juego al hombre de pecado, al hijo de perdición, que justamente está funcionando antes de la segunda venida del Señor Jesús. Mire que Dios no autorizó a nadie a quitarle a los mandamientos. Mateo 5, 17 y 18. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor acá: no penséis, y ojo con esto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aunque hace unos 2-3 temas atrás yo expliqué este texto, como la televisión presenta una característica, y es que no siempre la gente mira todos los temas. Y entonces en la repetición está el aprendizaje. Mateo 5:17 dice que el Hijo del Hombre no vino para abrogar la ley. Eso es anularla. Él no vino a anularla, a quitarla, a eliminarla. No, él vino, ¿qué dice? A cumplir la ley. Por eso en Lucas 4:16 lo hallamos adorando el sábado en la sinagoga, porque él era un cumplidor
de los mandamientos de Dios. Ahora, viene gente que dice, mire, es que Él ya cumplió por mí. Él pagó la deuda por usted. Y no hay que confundir. Mucha gente piensa que nosotros predicamos la obediencia como salvación. Yo no guardo el sábado para salvarme. Guardamos el sábado porque somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es la raíz de la salvación. La obediencia es el fruto de la salvación. ¿Me explico? La gracia me salva. La obediencia dice que soy salvo. Si no obedezco, entonces, ¿qué sigo siendo? ¿Cómo funciona? De otra manera, Santiago dice, y yo mejor voy a explicar un tema entero para juntar los textos de la gracia y los de la obediencia, y que se entienda bien, porque si no, el enemigo es experto también en poner lagunas, y a menos que uno se humille para buscar la dirección del Espíritu Santo, va a tener dificultad. Ahora bien, dice entonces, porque de cierto digo, este texto debería ser suficiente para no tener ningún laguna, pero claro, el enemigo ha hecho su trabajo y hay que hacer el trabajo de parte de Dios para aclarar el asunto. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No ha pasado el cielo y la tierra. El cielo y la tierra están, todavía no han pasado. Entonces, no puede pasar, no puede quitarse, no puede abolirse, no puede borrarse, no puede cambiarse absolutamente nada de los mandamientos del Dios del cielo. Nada, aunque Roma se atreva, usted no le haga el culto y el favor de también empujar en la misma dirección, porque al final va a salir mal y no conviene. Miren, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué tiene Mateo en el capítulo 15 y el versículo 3? Vamos llegando por ahí. Mateo 15, versículo 3. Hay que poner especial atención a esto, porque es que hay un conflicto. Miren, si yo estuviera aquí en la mesa del canal, hablando con un hermano evangélico, con un pastor evangélico y con un sacerdote católico, a la pregunta si la Biblia dice sábado, ¿por qué usted domingo? Y para eso yo voy a traer documentos en la otra presentación, para leer los documentos con la fecha y con la declaración de quién lo dijo, porque es que eso es lo justo, que conozcamos la Biblia y conozcamos la historia. Entonces, si pregunto al sacerdote de la Iglesia Católica, me va a decir, porque la Iglesia tiene autoridad. Nosotros lo cambiamos porque la Iglesia tiene autoridad para hacerlo. En un concilio le pasamos la autoridad, la santidad del sábado al domingo. Vaya. Va a encontrar otra declaración, también de un oficial de la Iglesia Católica diciendo, los evangélicos dicen que no, pero el sábado es el de la Biblia, el domingo lo pusimos nosotros. Cuando hable con mi hermano evangélico, con el pastor evangélico, él me va a decir lo de la resurrección en domingo. Él me va a decir que cualquier día con tal que sea para el Señor. Él me va a decir que, pero él no sabe, o a veces sí sabe. Pero quiero mejor darle el beneficio de la duda y pensar que no sabe, que este que estaba sentado aquí lo cambió y dice que tiene autoridad para hacerlo. Y este no sabe que lo que está obedeciendo es la autoridad de este lado y no la de aquí, que es la de la Santa Biblia. Pero eso lo vamos a mostrar con puros documentos. El asunto es que cuando el de este lado me conteste que la Iglesia lo hizo y que el domingo lo estableció por tradición. En la Biblia el séptimo día se llama Día del Señor. La Iglesia de Roma dijo no, el sábado es el Día de la Virgen y el domingo es el Día del Señor. ¿Desde cuándo? Enséñame un versículo que te autoriza el cambio. Uno nada más. Amamos a la bienaventurada Virgen María, pero la Santa Biblia no le asigna ningún día. Y eso que esté clarito, con todo respeto. Usted tiene derecho a saber, a que yo respete lo que usted cree, y tiene derecho a saber la verdad.
Para que mirando las dos cosas, Biblia, doctrina pura y tradición, porque cuando estudiemos Apocalipsis 17 lo vamos a desglosar palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, hasta que Televida nos cierre el programa. Entonces, hermano, estamos viviendo las últimas horas de este planeta. ¿Tendríamos que estar aquí jugando, contando chistes, poniendo complacencias? No puedo. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Entonces, vean. No se autoriza a nadie. Entonces, de este lado me va a decir, mire, la tradición de la iglesia. Acepta a Dios que se haga a un lado el texto sagrado de la Santa Biblia para colocar la tradición de los hombres. ¿Se pone de acuerdo Dios con eso? Mateo capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es un interrogante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace el hombre que dice el Señor que quebrante el mandamiento de Dios? El versículo lo va a seguir diciendo, el versículo 4. O el mismo versículo 3 dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Cuando se coloca la tradición, se quebranta el mandamiento de Dios. Y el primer día de la semana es una celebración religiosa por tradición. Pero el mandamiento de Dios es el séptimo día de la semana. Así como está en la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. ¿Tiene algo para decirnos el Señor al respecto de esto de la tradición metida en el lugar de la Biblia? Marcos capítulo 7, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor. Respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Quieren que expliquemos la palabra? En el griego koiné, en el que se escribe el Nuevo Testamento, esa es la palabra usada para los artistas. En griego, la palabra artista es hipócrita. Pero es que no es el concepto que nosotros tenemos hoy. Cuando nosotros hablamos de artista, ¿hablamos de qué? Famoso. Pero el artista es una persona que siempre está en el papel de otro. ¿Sí me explico? Siempre está haciendo el papel de lo que no es. O sea, siempre es un falso, pues. Y eso es hipócrita, falso. Hipócrita, falso, el que finge y no es. Dice el verso en 6 entonces, ¿por qué? Dice acá, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Cuál es el asunto? El mandamiento o el primer día de la semana como día de reposo es un mandamiento de la tradición de Roma. Cuando nosotros colocamos el mandamiento de hombre para quitar el mandamiento de Dios, Dios nos considera personas que de labios le damos la honra. Por eso es que en el día final, según Mateo 7, esta multitud le dirá, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos los milagros. Y él dice, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que decía la Santa Biblia, sino lo que decía la tradición. Y dice esta declaración que, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Palabra de Dios. Aun cuando la Santa Biblia va llegando a sus últimos capítulos, allá en el Apocalipsis, sigue mencionando el lugar que tiene la guarda de los mandamientos de Dios. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12,
Este texto llama santos en el último tiempo a los guardadores del séptimo día de la semana, a los guardadores de los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice la declaración: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Palabra de Dios. Paciencia, esa palabra paciencia en la Biblia no es en una hamaca con un vaso de limonada. Eso es vacaciones. Paciencia es cruzar el río 10 veces más crecido de lo normal y mantener el paso firme. Y en el último tiempo, porque la persecución para el pueblo de Dios va a ser por causa de la adoración. Usted tiene ya evidencias en la Santa Biblia de persecución por causa de adoración. Caín mató a Abel. ¿Sí estamos? ¿Causa de qué? De adoración, porque Abel era fiel y el fiel le cae mal al infiel. Caín lo eliminó por eso. Así que por ser justo muere Abel, ¿sí? Usted ve más adelante que Nabucodonosor mete a 3 jóvenes hebreos, Misael, Ananías y Azarías, como eran sus nombres hebreos. Y Nabucodonosor los mete en el horno de fuego por un asunto de adoración. Ellos se mantienen de parte del Dios verdadero y Nabucodonosor quiere obligarlos a adorar la estatua que había levantado en el valle de Dura. Luego, amigos, ustedes ven que nuevamente Belsasar mete a Daniel en el foso de los leones por un asunto de adoración. No dejó de orar, de abrir las ventanas hacia Jerusalén y pedirle al Dios verdadero. Claro, el desenlace de la historia dice que el rey nunca estuvo pensando en el daño que querían hacer, pero el asunto era adoración. Mardoqueo y Esther y los judíos se ven en el reino de Asuero en una situación bien difícil y al borde, Mardoqueo, de ir a la horca y todos los demás de ser arrancados de la cabeza por un asunto de adoración. Mardoqueo no se está inclinando ante el malvado Amán. ¿Se fijan? ¿Se da cuenta cómo funciona? No va a ser diferente en el tiempo del fin. Cuando la bestia de Apocalipsis 13 diga no pueden comprar, no pueden vender, muerte al que no tenga la marca, que es el falso día de reposo en el último tiempo. El número o el nombre de la bestia. Cositas que las vamos a ver bien vistas en este estudio. Mi hermano, Apocalipsis 7, versículo 3. Tiene una declaración que quiero que miremos. Dice el verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios, hemos dicho, es el día de reposo. Lo dice Ezequiel 20:12, les di también mis días de reposo para que sean la señal entre mí y su pueblo. Ezequiel 20:20, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuándo sabemos quién es Jehová que nos santifica? Cuando tenemos el sello del Dios vivo, porque la bestia va a poner su marca. No pierda de vista eso. Dios quiere colocar el sello en su frente, en su entendimiento, en su aceptación. Viene el momento cuando vamos a ver por qué el sello de Dios solo ve en la frente y por qué la marca de la bestia ve en la frente y en la mano derecha. Amigo y amiga, ¿quiere mirar usted algo todavía más delicioso? Algo tremendamente delicioso en relación con esto. Las comparaciones de la doctrina pura con la tradición y ver quién está siguiendo qué, con la ayuda de nuestro Dios, porque Dios nos ama, nos dé el mensaje. Gracias por su atención ahora. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana. Padre eterno, gracias por el estudio de su palabra. Gracias por la bendición de conocer este evangelio bendito. Gracias por el amor y la gracia de Cristo. Ayúdanos a ser de la gente como Abel,
que amó el plan de salvación y estuvo dispuesto a obedecer, aun cuando la ofrenda final sea la vida. Gracias, bendice cada familia que te ama y que con corazón sincero va siguiendo el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta vida con salud, nos vemos mañana.